Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Ernesto, un placer estar por acá para contar sobre buenas nuevas, hablar sobre todo de la protección de las zonas de recarga acuífera que se está haciendo. El gobierno del presidente Bukele, desde antes de que él fuera electo presidente, hizo una promesa, y esta promesa era la protección del recurso hídrico a través de la no privatización del agua, y la no privatización del agua también implica la protección de las fuentes de agua. Así que vamos a hablar un poco de eso, más las sanciones que se han seguido imponiendo, porque sí hay personas que no entienden a la buena, ¿verdad? Okay. Bueno, decir lo siguiente: afortunadamente tenemos una bendición caída del cielo, ¿sí? Buena cantidad de agua, lluvia. Buena cantidad de agua. Así es. Si almacenáramos, Ernesto, toda el agua lluvia durante los 6 meses de la estación lluviosa, pues El Salvador tendría la capacidad, si fuese toda una piscina, ¿no? Sería una profundidad de casi 2 metros. Eso sería la cantidad de agua. Imagínense, una piscina del tamaño de todo el territorio salvadoreño hasta una profundidad de 2 metros. Entonces, esa cantidad de agua, lluvia que Dios nos regala del cielo, es importante aprovecharla. Por un lado se puede captar el agua lluvia, esto lo han hecho los antepasados, ¿no? Sí. De forma artesanal, la gente lo que hace es que de pronto del techo pone un su barril y aprovechan el agua. Eso es captar agua. Eso era antes, yo recuerdo mis abuelos lo hacían. Así en es. El campo, ¿verdad? Incluso para el ganado hacían como una especie de pozas artificiales y ahí quedaba esa agua, ¿verdad? Así es, pero nosotros vamos un paso más allá. Obviamente ya los tiempos cambiaron. Sí, así es. Por ejemplo, si el depósito de agua fuera de este tamaño, captar el agua lluvia sería simplemente limitarnos al volumen de este vaso. Sin embargo, lo que estamos haciendo es cosechar agua lluvia. ¿Qué significa esto? Que con la capacidad de este vaso podemos producir hasta 10 veces más el volumen de este vaso. ¿A dónde hay que almacenar el agua? Bueno, el lugar hidrológicamente más correcto para almacenar el agua, para todo el proceso de purificación, es en el suelo. Así que el suelo sirve como una esponja, y eso es lo que precisamente se ha hecho en un proyecto que es un proyecto disruptivo, que ha llamado la atención de universidades de Alemania, ha llamado la atención, incluso hemos tenido visitas de personal de Costa Rica, del Ministerio de Medio Ambiente y Energía, lo que se ha hecho en Chalatenango, precisamente en el corredor seco, donde estamos cosechando, Ernesto, 100,000 metros cúbicos de agua en el suelo, con unos reservorios que son 2 reservorios que tienen la capacidad de 2,000 metros cúbicos y 2,000 metros cúbicos cada uno. Y alguien podría decir, bueno, pero si solo son 2,000 metros cúbicos más 2,000, 4,000, ¿cómo es posible que luego se vayan a producir, en este caso, 100,000 metros cúbicos de agua? Es porque el agua la estamos cosechando en el suelo, y esa es la forma más inteligente de captar el agua lluvia, cosechar el agua lluvia y garantizar que las fuentes de agua siempre tengan un flujo subsuperficial, y esto implica que los ríos siempre mantengan algo que se llama caudal base y que no solamente sean quebradas estacionarias. En la Reina Chalatenango es que se han construido, ya están funcionando. Sí, ya están funcionando. Son 2. No. En este caso es un proyecto con enfoque de cuenca, donde se han construido 2 reservorios, se cosecha el agua lluvia en el suelo y tiene un enfoque de cuenca, es decir, se está aprovechando, por ejemplo, las pendientes que generalmente causan problemas, erosión, deslizamientos, así que se han hecho obras de conservación del suelo, y además aprovechamos, dado de que es una zona con vocación agraria por cuestiones ancestrales, ¿no? De tradición, es que hay mucho ganado, y bueno, el ganado produce estiércol, así que utilizamos el estiércol de ganado para producir, Ernesto, biofertilizante, energía de 2 tipos, energía como gas, ese gas va a una cocina y se puede cocinar utilizando el gas de los biodigestores, y estamos por implementar el último componente, que es la generación de energía eléctrica a través del estiércol de ganado. En este caso, eso es una forma, de hecho es la forma más inteligente de gestionar los residuos, porque se evita que se contamine el suelo, se contaminen las aguas, y se está ahorrando buena plata los agricultores en la zona. A ver, comencé con este tema porque si vamos a hablar precisamente de la protección del recurso hídrico, creo que tenemos que comenzar también pensando de que si no tenemos por muchos
recursos que, o por mucho que sea nuestra política de atención para preservar, conservar, pero si no tenemos precisamente el hecho de crear esos reservorios, un día nos vamos a quedar sin agua, por lo menos, tal vez no sé en qué tiempo, y aunque suene catastrófico o apocalíptico, pues de hecho muchos especialistas en el área sostienen que si no cuidamos del agua, el día más temprano que tarde nos va a pasar la factura, ¿no? Bueno, ustedes... Pareciera ser un poco filosófico, ¿no? Pero... Ernesto, se están construyendo cohetes para ir a Marte. Sí. O sea, eso está pasando hoy, eso no es ciencia ficción. No, Eso es precisamente porque el mundo en general, dada la degradación que existe, la irresponsabilidad de muchas, digamos, de mucha población en general, con la contaminación que existe, es que otros, como es el caso de SpaceX, por ejemplo, está pensando en enviar los cohetes a Marte. Eso no es ciencia ficción, eso no es hablar del futuro, es hablar del presente. Entonces lo que tenemos que hacer en nuestro país, dado que tenemos aún la bendición de tener suficiente recurso hídrico, gracias a que Dios nos regala esa agua del cielo, pues es de conservarla, es de cuidarla. Cuidarla, captar el agua, usar el agua de forma muy eficiente, sobre todo en temas de riego, donde se utiliza cerca del 70% del agua en el país. Hay que ser más eficiente en el sistema de riego. El riego por gravedad es un riego que genera demasiados desperdicios. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en algunas zonas pilotos en donde se va a implementar sistemas de riego más inteligentes. Y por otro lado, importante es de que de nada sirve la lluvia, Ernesto, si es que no tenemos los medios naturales de filtración. Y para eso es importante aclararle a la población que hay zonas que son de recarga acuífera, que son las que hay que proteger y cuidar, y hay otras zonas que no son de recarga acuífera, y la forma más inteligente y sostenible de utilizar los recursos del Estado es proteger las zonas de recarga acuífera, aquellas que sí hay una relación directa de la cantidad de lluvia, la infiltración y luego el aparecimiento o digamos la alimentación de los mantos freáticos. Hay un caso muy particular, algo que sucedió en México, que había una zona en la que tenía una vocación agrícola y que invirtieron una gran cantidad de plata porque los pozos de donde estaban extrayendo el agua para riego comenzaron a disminuir. Entonces dijeron, bueno, ahí está la montaña, se supone, el sentido común dice, bueno, de la montaña llega la recarga, y se gastaron una plata en reforestar una zona y resulta que los pozos siguieron bajando de nivel. ¿Por qué? Porque la zona de recarga estaba más lejos, ¿sí? Eso es porque hay unos, digámoslo de forma sencilla. Todo proyecto de esa envergadura necesita un estudio técnico, científico que permita ser certero en esa parte. Correcto, así es. Nosotros utilizamos las técnicas más avanzadas a nivel mundial. ¿Por qué la reina este proyecto? ¿Por qué se ubicó en ese sector? Esa es una excelente pregunta. Si funciona en la Reina Chalatenango, donde tenemos suelos con mucho porcentaje de limo y arcilla, ubicado en el corredor seco de El Salvador y de Centroamérica, es decir, son las condiciones más desfavorables, entonces la hipótesis es, y lo que vamos a demostrar, es si funciona ahí, funciona en cualquier lado de El Salvador. Por eso es que en esa zona se ha instrumentado para tener la evidencia científica de que realmente se está generando la cosecha de agua. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo, midiendo. Tenemos 40 sensores de humedad del suelo distribuidos en toda la zona y esos sensores están colocados a 25 centímetros de profundidad del suelo, 50 centímetros, 1 metro, 1,50 y 2 metros. Entonces podemos ver, bueno, de hecho es muy interesante, de hecho lo vamos a colocar el día de hoy en redes sociales. Durante los días muy lluviosos, hace un par de meses, pues dado de que esta información de la cantidad de humedad en el suelo, con estos 40 sensores distribuidos en toda la zona, transmiten en tiempo real, nosotros desde el teléfono podemos ver cómo se mueve la humedad a 25 centímetros, a 50 centímetros. Entonces, tenemos la data de cómo se comportó esto durante esa época lluviosa. Datos increíbles que de hecho servirán para unas tesis de doctorado. ¿Sí? Además de eso, hemos colocado una estación meteorológica que mide la cantidad de lluvia, humedad relativa, temperatura, etcétera, más utilización de técnicas isotópicas
que esto lo hemos trabajado en conjunto con el organismo de energía nuclear, o sea, innovación al máximo para garantizar el mejor uso del recurso hídrico en la zona. Correcto, sí, para esto es importante establecer, voy a simplificar acá, pero es como la fórmula perfecta para que aprovechemos el agua lluvia. Y la fórmula es esta: se requiere lluvia, ¿sí? Lluvia la tenemos. Se requiere una geología que permita la infiltración. Hay zonas del país que tienen las mejores características del tipo de suelo, arenas y otro tipo de elementos que permiten la filtración. Por otro lado, se requiere una vegetación o cobertura vegetal adecuada y, muy importante, las pendientes. Entonces, Ernesto, lo que hemos hecho es cruzar esta información a nivel nacional y tenemos un potencial tremendo para aprovechar el agua, gestionarla, almacenarla y sobre todo producir más agua, y que estos ríos que anteriormente tenían agua y que desde hace muchas décadas pues dejaron de tener agua durante la estación seca, es porque el caudal base ya no hay un aporte de aguas subterráneas. Entonces, en la Reina Chalatenango lo que se ha hecho es construir, además de esto, ríos artificiales. El primer río artificial ya está funcionando en la Reina Chalatenango, sí. Así que ese tipo de elementos. Hay un caso, Ernesto, que me gustaría destacar, ¿sí?, que es la máquina perfecta natural de generación de agua. Esto es en la zona de la cordillera Apaneque y la Matepec. En esa zona, resulta que en la parte alta de las montañas hay lagunas. Esas lagunas son los reservorios naturales que Dios ya nos regaló. Hay una laguna muy interesante en la zona de Huayúa, por ejemplo, que se llama Laguna de las Ranas. Esa Laguna de las Ranas, durante la estación lluviosa, se llena la laguna, ¿sí? Dado de que es una geología donde hay mucha arena, permite que esa cantidad de agua se vaya infiltrando lentamente, y por eso es que en la zona de Huayúa, Nahuizalco, hay una cantidad de agua tremenda. Es decir, aquí estamos hablando de la cuenca del río Grande de Sonsonate. Esa zona es la que vamos a proteger porque esa zona es de recarga acuífera. ¿Cómo lo sabemos? Es porque hemos ido a medir tanto en Atecozol, en Caluco, en la zona de Nahuilingo, hemos ido a medir a cada uno de los nacimientos de agua la cantidad de isótopos. Resulta de que el agua, todo el agua tiene una huella hídrica. Esta huella hídrica es como una huella dactilar, que es única. De esa manera es posible saber, por ejemplo, en este caso de estos productores de agua, digamos, embotellada, es posible saber exactamente, si le hacemos un análisis isotópico, aprovechando el oxígeno 18 y el deuterio, es posible saber de dónde proviene esta agua. Es como hacer un análisis forense. Okay. Así es como, después de hacer las mediciones en estos lugares, llegamos a establecer, repito, con evidencia científica, utilizando espectrómetros láser, etcétera, llegamos a establecer que esa es la zona de recarga. Así que eso es replicar a la naturaleza. Interesante ver todo ese capítulo de país que necesitamos todos tenerlo presente, y digamos en este caso la autoridad, en este muy particular, como algo que debería de ser primario para poderlo potencializar. Hay una pregunta ahí del público, gracias a todos los amigos que ya están activos enviándonos sus comentarios. Buenos días, le pregunto al presidente, ¿se puede tomar agua directo del chorro? Bueno, en este caso lo importante destacar es lo siguiente. En el caso de las fuentes de agua, cada cantidad, o sea, cada metro cúbico de agua o cada litro de agua tiene una característica especial, digamos, diferentes elementos, ya sea metales pesados, coliformes, etc. Por tanto, hablar de la generalidad de los chorros, hablando de los grifos, me imagino por la pregunta, y agradecemos la pregunta. Estamos aquí para responder a todas las preguntas, para servir a la población salvadoreña. Es importante, en ese tren, desde hay una fuente de agua hasta la disposición en el grifo, es importante hacer un análisis de calidad del agua. ¿Para qué? Un análisis de calidad del agua para consumo humano. No es la misma calidad del agua que se requiere para riego o calidad de agua para, por ejemplo, abrevadero de animales, sino que en el caso del consumo humano hay características muy particulares. Hay una normativa que establece cuáles son los límites máximos permisibles.
para considerar que un agua tiene calidad para consumo humano. Entonces, esa es la respuesta larga. En corto, podríamos decir que es necesario hacer las pruebas de calidad de ese chorro en particular, porque, por ejemplo, en algunos casos, aunque la fuente de agua, por ejemplo, tenga la calidad adecuada, puede ser que hay personas que tienen cisternas. Entonces, en la cisterna no le dan el mantenimiento a la cisterna y, por tanto, la contaminación se da en la cisterna. Así que hay que ver el sistema completo. ¿Sí? A ver, Bueno, en este caso, decir que afortunadamente el gobierno del presidente Bukele, en este caso se cumplió algo que es la aprobación de un marco legal que es la Ley General de Recursos Hídricos. Esa es la parte buenísima, además se han hecho inspecciones, etcétera. Ahora, viene la parte que hay que mejorar sustancialmente y es el hecho de que nosotros no quisiéramos continuar con las sanciones, pero es el único camino que dejan muchos empresarios que están haciendo, por ejemplo, talas en zonas de recarga acuífera, donde se los tenemos que sancionar. Además, muchos empresarios que están contaminando los ríos. La ocasión anterior pudimos hablar acá del caso del río Tres Ceibas, que por cierto, la actualización es que el día de ayer ya hubo una audiencia donde ya tenemos una respuesta clara de cómo se van a utilizar los recursos de la sanción. Recordemos de que los sancionados ayer eran más de $300,000, entonces ya hay obras que se van a ejecutar y van a comenzar a limpiar los ríos. Así que en términos de... Ceiba, esto es en el occidente. En Chalchuapa. En Chalchuapa, Sí. en el occidente del país. La sanción que se dio fue de $300,000. De más de $365,000 a 2. ¿Sí? En este caso, eso es el monto y luego lo que se hace es, bueno, las obras necesarias que estén incluso por encima de ese monto. De hecho, lo que se va a invertir ahí es cerca de $500,000. Es lo que se va a hacer entre plantas de tratamiento de aguas residuales, más que se le ha exigido a estos que contaminaron de que no solamente limpien el desastre que hicieron frente a la zona de descarga del río, sino que también limpiarán kilómetros arriba y kilómetros aguas abajo, es decir, para que la población tenga también el beneficio ante la afectación que hubo en este caso al recurso hídrico. ¿Son empresas? Son dos. Dos empresas. Sí, Las así que es. contaminaron este río. Así es, sí. ¿Son locales o de las que...? Sí, son locales. Bueno, en este caso una es todo el agua residual que iba de Ciudad Real, ¿sí? Ahí van a tener que construir una nueva planta de tratamiento de aguas La residuales. empresa constructora. Así es, sí, la que administra todo el complejo habitacional, así que esa es una de Esa los... es una empresa. ¿Y la Ese es otra? uno de los sancionados. Y lo otro es una granja que produce, pues, produce derivados del ganado, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, todo el estiércol de ganado, lo que hacían es que lavaban los establos y cosas por el estilo, almacenaban todo eso en una pila y, pues, cuando llovió, pues, ahí se fue todo. Entonces, van a tener que remediar ¿Todo el esto desastre. negligencia o falta de un plan? En este caso, al final de cuentas, Ernesto, es indiferente cuál haya sido el motivo. Lo certero es que hubo una afectación y sobre eso es que hemos actuado. Sí, bueno, muy significativos, Ernesto. Tenemos exactamente un poco más de 2 años de existencia como Autoridad Salvadoreña del Agua. El enfoque del gobierno del presidente Bukele es trabajar de forma articulada y es gracias a ese trabajo articulado pues que se han construido, por ejemplo, escuelas con enfoque de economía circular del agua. Hemos llevado tecnología de última generación a algunas escuelas, como es el caso de San Jerónimo en Nejapa, donde hay generadores de agua que producen agua de la atmósfera utilizando simplemente la energía solar. Es decir, hay 0 consumo energético en cuanto a pago de electricidad, no se utiliza ningún tipo de elementos químicos y de esta forma se tiene agua de la mejor calidad. Ese es lo que estamos viendo en pantalla, precisamente son esos hidropaneles y en poco tiempo vamos a hacer un anuncio también de la otra escuela que se va a favorecer. Esto es bueno, lo vamos a adelantar desde ya en la zona de Huachapán, zonas donde la población estudiantil no tiene otra fuente de agua porque ahí perforar pozos es realmente improductivo. Entonces podemos ver cómo el futuro de nuestro país y más bien el presente también, pues ahí se ven los niños disfrutando del agua producto precisamente de la generación de agua a través de la atmósfera con energía solar, algo que le va a generar un ahorro al Estado de más de $900,000
durante los 15 años de vida útil que tiene este sistema. Ese sistema pues tiene un dispensador, que en este caso es un dispensador de acero inoxidable, que permite además ahorrar mucho en términos de plástico, ¿no? Botellas de plástico y cosas por el estilo. De hecho tiene un contador automático que va indicando, por ejemplo, cuántos son las botellas de plástico que se ahorran. Y el agua sale fresca, es decir, sale fría. Así que lo mejor, como el presidente Nayib Bukele lo ha indicado, lo público tiene que ser mucho mejor que lo privado, y en este caso es el primer proyecto a nivel nacional, a nivel regional, que se lleva a cabo en El Salvador. Nadie más tiene esta tecnología. Ya la quisieran algunos privados tener esta tecnología, pero esta tecnología es parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Bukele hacia la población estudiantil. El rol de los guardianes del agua es precisamente esa vigilancia ciudadana, comunitaria, que ya ha dado frutos muy concretos. El primero de los frutos fue la protección de Cerro Negro, allá en Chalatenango. Ahí nació esta idea de guardianes del agua, que es precisamente la gente que está pendiente y que ya está cansada de que existan abusos y que está cansada de que exista injusticia hídrica. Algunos empresarios o algunas personas particulares que realmente intentan llevársela de vivos, por ejemplo, Ernesto, aprovechan, en el caso de la contaminación, aprovechan cuando está lloviendo para hacer un vertido. Por ejemplo, algunos ríos. En el caso del Piro, pues hemos encontrado hasta 3 ya que iniciaron los procesos sancionatorios, porque se la quieren llevar de vivos. Entonces, en la medida de que más personas realmente les interese, y interesarse es poner la denuncia, agradecemos a todos aquellos que ponen la denuncia. Si además de la denuncia nos envían la ubicación en Google Maps, se nos hace todavía más fácil atender este tipo de denuncias. Y esa es la función principal de los guardianes del agua, que de momento ya llevamos casi 200 guardianes del agua registrados. Ok, me hablaban del caso muy específico, más reciente en Chalatenango, donde sí, se puede hacer una sanción. Cuéntame un poquito cómo está esa situación, porque entiendo que esa contaminación y otros aspectos han venido, digamos, a causar como la misma indignación. Correcto, así es. La gente, el presidente Bukele ha hecho un tremendo esfuerzo, ¿sí?, como de manera articulada, todas las instituciones del gobierno, para tener un nuevo país, un nuevo El Salvador, donde ahora hay seguridad. Entonces la gente ya tiene seguridad y ahora es natural que la población salvadoreña quiera más. ¿Qué quiere más? Bueno, están ya indignados de que aquellos que han estado contaminando y que en el pasado había una displicencia. A mí no me gusta hablar del pasado, pero solo mencionar de que anteriormente, pues realmente a los gobiernos anteriores de Arena y el Frente, pues no les interesó, y la muestra es que nunca aprobaron la ley del agua. Esa es la muestra, pero ya no voy a hablar más del pasado. Entonces ahora la gente está tan preocupada y tan involucrada que hacen las denuncias. Entonces agradecemos las denuncias de la población. En el caso particular, Ernesto, de lo que sucedió en Chalatenango, precisamente en el cantón Las Granadillas, en el distrito de La Palma, en Chalatenango Norte, es que gracias a guardianes del agua, a estos vigilantes que están allá en la montaña, donde no hay cámaras cerca, como los circuitos de cámara que tenemos en el área metropolitana de San Salvador, donde llevar un dron hasta la zona pues nos toma tiempo. Entonces, afortunadamente allá están los guardianes del agua, siempre están vigilantes, y lo que ellos hacen es que se documenta, ¿no? Se documenta, y podemos ver, ahí están las imágenes de lo que sucedió. Fue una tala indiscriminada totalmente, donde se suponía que iban a hacer un aprovechamiento forestal, pero el aprovechamiento forestal debe ser sostenible, es decir, ¿Qué es un aprovechamiento forestal? Eso es muy importante, Ernesto, porque hay una gran confusión respecto a lo que implica el hecho del aprovechamiento forestal. En este caso, ese es uno de los rodales. En esa zona se registraron en el año se plantaron en el año 1986 diferentes rodales, sobre todo de ciprés. Hay algunos de pinos, pero sobre todo eran cipreses. Entonces, ¿se sembraron esos árboles? Se sembraron con el objetivo de luego talar el árbol y luego generar pues los muebles que la gente pues utiliza, ¿no? Muebles de madera. Sembraron para sacar madera, lo que decimos ahora en Salvador. Así es, sembraron para en un futuro sacar madera. Así es, así que eso no se puede hacer. Sí se puede hacer siempre y cuando se haga de forma responsable. De hecho,
hay algo que se llama aprovechamiento forestal y hay una ley forestal que es la vinculante con el aprovechamiento forestal. No es una cuestión de que dé permiso o no el Ministerio de Medio Ambiente, porque Medio Ambiente tiene que ver con lo que son actividades, obras o proyectos donde se hace un proceso de evaluación ambiental. Por ejemplo, si hubiese cambio de uso de suelo. En este caso era un aprovechamiento forestal y la ley que regula los aprovechamientos forestales es la ley forestal. Pero ¿qué sucedió ahí? Que hubo un abuso, ya que los técnicos del Ministerio de Agricultura muy responsablemente habían ido a marcar aquellos árboles que en 1986 se habían sembrado precisamente con el propósito de aprovecharlos en esta época. Sin embargo, la gente que comenzó a talar dijo, bueno, aquí nadie me ve, así que me dijeron que le diera a 10 árboles, le voy a dar a todos. Entonces, lo que hicieron fue que talaron completamente ese rodal. Así es que hubo un incumplimiento a ese registro forestal y nosotros actuamos porque esa zona está en la parte, digamos, alta y tiene todas las características para que sea la zona de recarga y aquí viene lo importante, Ernesto, que 9 nacimientos de agua tienen el potencial, eso lo vamos a determinar después de esta semana donde tengamos ya los resultados del laboratorio, dependen o pueden depender de esa zona. Por tanto, la primera acción que hicimos, y esto fue el día domingo, es que comenzamos ya con la plantación de pinos y cipreses. Más de 250 especímenes se plantaron en la zona. El día de hoy, por ejemplo, va a continuar la plantación de otra zona, de manera tal que recuperemos lo antes posible los servicios ecosistémicos. Obviamente, estos árboles que se plantaron el día domingo y los que se están plantando el día de hoy en la zona, pues tomará un tiempo para que estén dando los servicios ecosistémicos que daban los árboles anteriores, que son los que iban a quedar de alguna manera en pie, dado de que los otros fueron sembrados, como repito, en 1986 y otros en el 2001, precisamente para aprovecharlo. Así que además se ha pedido, se ha exigido a los propietarios, y ellos están, bueno, han tenido que cumplir obras de conservación de suelo también. Dos preguntas, una que está ahí, que creo que tiene que ver con aquella cobertura que dimos de un río en el sector de San Vicente, donde hubo peces muertos. Sí. No olvides de eso, cómo va el proceso del caso de San Vicente, que contaminaron el río y que hizo que aparecieran peces y camarones muertos. ¿Qué fin tuvo eso? Bueno, en este caso probablemente, al no especificar lo del río, pero probablemente sea uno en donde habían unos vertidos. En este caso hubo un proceso de investigación del gobierno de forma articulada, se identificó cuáles eran las potenciales fuentes de contaminación, se ha exigido, inició el proceso sancionatorio, ¿sí? Y se ha exigido que, primero que nada, es que no se vuelva a dar esa situación. Eso tenía que ver con unas descargas de aguas que estaban contaminando, donde había una zona que tenía vulnerabilidad. En ese caso, lo primero que se hizo y ya se fue a verificar, hace 2 semanas fuimos a verificar el cumplimiento y ya se ha parado, digamos, aquella potencialidad de riesgo de que vuelva a suceder. Así que la conclusión es que hubo un proceso sancionatorio, se identificó la potencial fuente de contaminación y lo más importante es que ya se han ejecutado obras de protección para que eso no vuelva a suceder. Ok, porque esa es una de las grandes situaciones que se dan hoy en día y lo bueno es que se necesita de mayor drasticidad o más fuerte una ley que venga y sancione ese tipo de, digamos, de contaminación. Bueno, en este caso las sanciones que tiene la Ley General de Recursos Hídricos, Ernesto, el valor máximo es de $3.65 millones. Okay. O sea, más drasticidad que esa es complicado. Tengo una pregunta acá. Ernesto, cuando existe la necesidad de crear un proyecto comercial y tenemos árboles, dice acá, ¿qué facilidades se prestan para poder desarrollarlo? Pues estamos generando empleo, vamos a generar impuestos y por supuesto vamos a contribuir al desarrollo del país. Sí. ¿Qué se hace? Bueno, en este caso hay algo que es un triángulo que se busca, un triángulo de sostenibilidad. En ese triángulo de sostenibilidad tenemos al elemento natural, la parte económica y la parte social. Lo que se hace es que se busca un equilibrio, ¿sí?
Por eso es necesario de que se cumpla con todo el marco legal. En este caso, no es una competencia de la autoridad del agua, pero sí lo puedo mencionar de forma general, es que se hace un proceso, por ejemplo, de evaluación ambiental y en función de eso pues se determina en qué zona se puede compensar, que es decir, hacer acciones donde van a generar todavía más valor, ¿sí? El ejemplo que ponía anteriormente de realmente si hay una tala de un árbol, pues se tiene que reponer y la relación es de 10:1 o de 25:1 o incluso de 50:1, es decir, por cada uno que se tale tienen que sembrar al menos 10, pero la idea es que estos se siembren en el lugar donde van a generar más valor. ¿Cuál es la zona donde se puede aprovechar más esa cobertura vegetal? Es en zonas de recarga acuífera. Interesante, hay más preguntas, pero el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle el que nos Placer. haya actualizado con relación a todo el trabajo que desarrolla el ASA y por supuesto la ASA y que sin duda alguna pues representa un hito importante a lo largo de lo que significa el hecho de que siempre como ciudadanos debemos de cuidar el agua, ¿no? Y ahora saber que hay un ente normador, regulador que también traza un eje bajo esa misma línea. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto. Me gustaría decir solamente unas palabras, es agradecer a todos aquellos que han estado haciendo sus denuncias, los instamos a que sigan denunciando y a los contaminadores decirles de que no tienen escapatoria. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.